El equipo laico al servicio de la pastoral, a través del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, presentan Zagales del Buen Pastor. Buenos días, Luz y Sal, hermanos, a todos los que nos escuchan a través de Red San José Radio en el 106.9 de FM o a través de internet en encuentroconlaverdadradio.com o por nuestra página de Facebook, programa Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. Bienvenidos a nuestro programa Zagales del Buen Pastor. Señor, tú que nos has dicho que donde estamos dos o más reunidos en tu nombre, tú estás presente, te ofrecemos este programa para la mayor gloria del Padre. Asimismo nos ponemos bajo el cuidado de nuestra Santa Madre María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos estarán acompañando nuestros hermanos de la parroquia de San Bernardino de Siena. Muy buenos días, Luz y Sal, hermanos. Mi nombre es Efrén Jesús Bernal Zúñiga. Actualmente estoy cursando el 7º año en la Escuela de Pastoral y soy director del primer año. Luz y Sal, hermanos, soy Arturo Morales Contreras. Actualmente estoy cursando el primer grado de posgrado en la parroquia de San Bernardino. Asimismo, estoy como visitador en la misma parroquia. Pues las funciones proféticas real y sacerdotal de Jesucristo se unifican en el misterio de la redención, el cual se realiza en 3 fases: en el sufrimiento de la pasión, en la anonadación de la muerte y en la exaltación de nuestro Redentor. De esta misma forma, los cristianos tendremos que pasar por las penalidades de la vida terrena, por la muerte corporal, para poder llegar a la promesa de resurrección. Es preciso seguir a Jesús como ejemplo, pues Él nos dice: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. El que ama la vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Esto lo dice Juan capítulo 12, versículo 24 al 25. Aquí cabe destacar primeramente que la resurrección es la piedra angular de la fe, la plenitud del goce eterno con Dios nuestro Señor. Los israelitas en aquella época sí consideraban que había otra vida después de esta, pero con goces materiales. Por eso, como ejemplo, tenemos los egipcios, que los faraones se hacían sepultar con sus posesiones personales para que su travesía en el otro mundo fuera confortable. Al pasar el tiempo, el concepto de la resurrección fue evolucionando hasta convertirse en un sentido de restauración comunitaria. Así lo establece el libro de Ezequiel, que nos dice: sabrán que yo soy Yahvé, cuando abra vuestras tumbas y os haga salir, pondré en ustedes mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y sabrán que yo Yahvé lo dije y lo hice. Y él lo hace de una forma comunitaria, no individual. A finales del Antiguo Testamento aparecen signos de fe en una vida futura de gloria que se expresa en el libro de Job. Yo sé que mi defensor vive y que él resucitará, y después de que me arranque esta piel, yo con mi propia carne lo veré, lo contemplarán mis ojos, mi corazón anhela este momento. De igual forma, en el libro de Daniel se refiere a la resurrección de los justos, pero primero va a haber un juicio, que muchos de los que duermen en el polvo irán para la vida eterna, y otros para el horror y la vergüenza eterna. Los hombres prudentes, los que supieron hablar y actuar como conviene, brillarán como el fulgor del firmamento. Los que enseñen la justicia brillarán como las estrellas toda la eternidad. En este sentido, es una llamada de atención para quienes nosotros que colaboramos en la Escuela de Pastoral tenemos esa gran responsabilidad de enseñar y actuar con justicia. Asimismo, debemos reflexionar sobre la importancia de vivir de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia para asegurar un lugar en el cielo. Nosotros también debemos asemejarnos a Cristo en la cruz para que por lo que pasaremos por la pasión y muerte y resurrección.
Muy bien, hermano Efrén. Efectivamente, la resurrección es la promesa que Dios nos da, ¿verdad? Y como bien dices tú, es la piedra angular de nuestra fe. Lo que debemos, sobre todo, donde tenemos que tener fincada siempre nuestra fe. En la resurrección que nos promete nuestro Padre, ¿verdad? Sí, correcto. Hermano Arturo, ¿podrías explicarme en esos tiempos que describe mi hermano Efrén, cómo estaban divididos los sacerdotes? Sí, en el tiempo de Jesús, los sacerdotes judíos estaban divididos en fariseos y saduceos. Los fariseos eran conservadores de la ley, creían en la resurrección, así como en una vida después de la muerte. Creían en una recompensa y castigo para las personas de acuerdo a su comportamiento. Ellos enseñaron la existencia de ángeles y demonios en un reino espiritual. Asimismo, ellos representaban al pueblo trabajador y controlaban las sinagogas. En aquella época, Jesús tuvo más conflictos con los fariseos que con los saduceos. Los saduceos eran una clase más liberal de la ley. Eran más elitistas y aristocráticos que los fariseos. Eran una clase con mayor poder económico, ocupando los cargos de mayor relevancia en el Sanedrín. Ellos siempre negaron la resurrección. Eran más amigables con Roma y más complacientes con sus leyes. Cuando los saduceos vieron que Jesús se convirtió en un problema para los romanos, fue cuando ellos y los fariseos dejaron de lado sus diferencias, se unieron y conspiraron para matar a Jesús. Muy bien. Efectivamente, los sacerdotes, ¿verdad? Ya tenían, de acuerdo a lo que habían escuchado con las profecías, sabían que iba a venir un redentor y que iba a haber una resurrección, pero pues a lo mejor a los otros no les convenía, y por eso es que pues tramaban todo esto, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos, hermano Efrén, qué dicen las escrituras con respecto de la resurrección de Cristo? Sí, ¿cómo no? Ya en el Antiguo Testamento se habló de la resurrección de Cristo, considerándola como la no corrupción, que se refiere a la pudrición del cuerpo, la cual te expresa en el Salmo número 15, que nos dice lo siguiente: dice: por eso está alegre mi corazón, mis sentidos rebosan de júbilo, y aún mi carne descansa segura. Pues tú nunca darás mi alma a la muerte, ni dejarás que se pudra tu amigo. Me enseñarás el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia. En este sentido, el salmista manifiesta una alegría inmensa porque se siente bajo la protección divina, así para poder enfrentar todos los peligros que se le presenten. De igual forma expresa la esperanza de librarse de la muerte por intervención divina que le enseñará el sendero de la vida. Asimismo, en Hechos, capítulo 13, nos dice lo siguiente: y nosotros os anunciamos la buena nueva, de que la promesa de Dios hizo a nuestros padres fue cumplida en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús de entre los muertos, por lo que no ha de someterse a la corrupción. Nosotros en nuestra vida debemos seguir el ejemplo de Pablo y Bernabé y predicar el Evangelio en aquellos que nos rodean y aceptar la promesa de que somos amados por Dios y transformados por Él. Si hacemos estas dos cosas, experimentaremos la verdadera libertad y transformación que solo Cristo nos puede dar. Asimismo, no debemos perder de vista la importancia de la resurrección de Jesús como cumplimiento de la profecía y que señala nuestra identidad como hijos de Dios, por lo que debemos tomar estas verdades de corazón y vivir de conformidad con ellas. Muy bien, hermano. Pues sí, efectivamente, eso es lo que comentaban las escrituras con respecto a la resurrección de Cristo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que decía Jesús de su resurrección, hermano Arturo? Sí, Jesús anunció a los apóstoles su pasión, muerte y resurrección. Lo hizo hasta en 3 ocasiones y cada vez con mayor precisión, para que los discípulos tuvieran presente su muerte y resurrección, para que de esta manera los hechos trágicos que padeció y sobre todo su fallecimiento produjera en ellos un menor impacto. Nos dice Zacarías en el capítulo 13, versículo 7: heriré al pastor y se dispersarán sus ovejas. Así como en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 27 y 28. Pero después de mi resurrección,
iré delante de vosotros a Galilea. Jesús sabía que iba a morir para la salvación de los hombres, que era la misión que le encargó nuestro Padre, pero también sabía que resucitaría al tercer día, y sobre todo para que por este acontecimiento no perdieran su confianza en Él y fueran presos del miedo y se separaran, les anunció su pasión, muerte y resurrección, para dejar firme su fe, ya que ellos posteriormente tendrían que seguir predicando la palabra de Dios. Así es, hermano. Aunque los apóstoles no entendían muy bien esta situación de la resurrección, ¿verdad? Porque como bien mencionas, se los anticipó hasta en 3 ocasiones, pero bueno, ellos no tenían bien en claro qué es lo que les quería decir con esto de la resurrección, ¿verdad? Pero se iba a dar. Eso estaba escrito en las profecías. Entonces, hermano Efrén, cuando se da la resurrección de Cristo después de su pasión, ¿quiénes son los primeros en enterarse de la resurrección de Cristo? Sí, claro. Bueno, en este acontecimiento histórico muy importante, Dios nuestro Señor quiso restaurar la dignidad de las mujeres, porque en aquella época no eran muy bien vistas, no las tomaban muy en cuenta, por lo que ellas fueron las que dieron testimonio de esta resurrección. Esto sucede de la siguiente manera: las mujeres acudían ya con unos perfumes que habían preparado hacia la tumba de Jesús, y cuando se van acercando vieron que la piedra estaba ya movida, y entran y se dan cuenta que ya no está el cuerpo de Jesús, y en eso 2 hombres que están ahí se aparecen con unas ropas resplandecientes, estos varones, y les dicen: ¿a quién buscan? El que ya ha resucitado. Acuérdense a ustedes que ya se los había mencionado, y les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Hay que tomar en cuenta que Jesús falleció a las 3 de la tarde del viernes. Su cuerpo fue solicitado por José de Arimatea, que pidió el cuerpo a Pilatos. Entonces ya cuando acuden al sepulcro, pues ya estaban dando las 6 de la tarde. ¿Y esto qué sucede? Pues que ya iba a ser sábado. Y como ustedes saben, el sábado es el sábado, el día que ya no podemos hacer alguna actividad. Así es que nomás lo dejaron envuelto en unas sábanas, y las mujeres fueron quienes acudieron hasta el día siguiente hábil, muy de mañana, que fue el domingo. Así es, hermano. Efectivamente, los rituales fueron detenidos porque comenzaba el Shabbat, y ya de acuerdo a la tradición judía, pues no podían ya hacer ninguna actividad. Como bien mencionas, lo dejan envuelto en sábanas únicamente, pero lo dejan dentro del sepulcro, ¿verdad? Porque pues iban a tratar de terminar con el rito posteriormente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, cuando llegan las mujeres y se dan cuenta de esta maravilla, pues fue toda una sorpresa. Y efectivamente, como tú dices, el hecho de la resurrección de Cristo viene a restablecer esa dignidad que la mujer había perdido cuando se comete el pecado original, ¿verdad? Porque nuestra madre Eva había cometido el pecado y ya se le había dado una condena por esa situación. Entonces la dignidad de la mujer había sido disminuida, y Jesucristo con su resurrección viene a darnos una nueva oportunidad, ¿verdad? La resurrección de Cristo es anunciada en la profecía de las Escrituras. El pueblo judío ya tenía esa promesa desde el Antiguo Testamento, que anunciaba la resurrección personal y comunitaria en una promesa que Dios hace al hombre y que es cumplida en la persona de Jesucristo. Desde que inicia su vida pública, anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, aunque para ellos no es comprensible este acontecimiento. ¿Podrías comentarnos, hermano Arturo, quiénes fueron esos testigos de la resurrección de Cristo? Sí, el privilegio de la gloriosa resurrección de Jesús fue reservado para los soldados romanos que vigilaban el sepulcro, lo cual sucedió de la siguiente manera. Después de la muerte de Jesús, se presentaron ante Pilatos los sumos sacerdotes y los fariseos y dijeron: Señor, recordamos que este impostor dijo cuando aún vivía: a los 3 días resucitaré, por lo cual
te pedimos que asegures el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, roben el cuerpo y luego digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. A lo que Pilato les dijo, aquí tiene una guardia, vayan y aseguren el sepulcro. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la entrada con una gran piedra y poniendo la guardia de soldados romanos. Y ya en el momento de la resurrección, se produjo un terremoto. Un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro e hizo rodar la piedra y se sentó en ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su vestido era blanco como la nieve. Ante tales hechos, los guardias atemorizados se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. Después de la resurrección del Señor, algunos de los guardias fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes lo que había sucedido y habían visto. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y, dando una buena suma de dinero a los soldados, advirtieron: vayan y digan, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras dormíamos. Y si esto llega a oídos del procurador, vosotros lo convenceremos y les evitaremos complicaciones. Pues sí, los soldados fueron los testigos, ¿verdad?, de este gran acontecimiento. Ellos lo vivieron en el momento que sucedió todo esto, y pues no daban crédito, ¿verdad?, ante un acontecimiento tan maravilloso, tan grande, ¿verdad? Y por eso pues pues recurrieron a quererlos extorsionar, pues para que pues pudiera ser esto cubierto y que no trascendiera. Pero bueno, pues dicen siempre que la verdad, pues la verdad sale a flote, ¿verdad? No hay forma de detener la verdad. La verdad, tarde o temprano, se sabe. Sí. Entonces, no había forma de detener la verdad. Y entonces se iba a dar esa noticia que iba a correr después como pólvora, ¿verdad? Hermano Efrén, ¿quiénes son los que dan la noticia de la resurrección de Cristo? Sí, cómo no. Bueno, continuando con estos hechos tan maravillosos que se están dando de la resurrección de Jesús, pues nuevamente las mujeres son las protagonistas de este acontecimiento, porque salen bien valientes, ¿verdad? Totalmente. Porque sí, los hombres, sí. los apóstoles se habían ido a esconder, ¿verdad? Habían corrido a esconderse. Sí. Pero las mujeres... Pues aquí, mejor ejemplo no podemos tenerlo, y así es en la vida real. Así es. Bueno, pues las mujeres salían del sepulcro un poco desconcertadas, y que se les aparece un ángel. Y les dice a ellas: no tengan miedo, por favor. No está aquí, pues ha resucitado, tal como él lo había anunciado. Así es que vayan y den la noticia a los discípulos. Bueno, pues así que con todo el temor y toda la alegría que traían en el corazón, pues acuden, van en camino. Y qué maravilla tan grande que se les aparece Jesús nuestro Señor resucitado. Imagínense lo que en ese momento las mujeres cruzó por su mente. Bueno, fueron unas cosas maravillosas. Se arrodillaron, estuvieron con Jesús, lo abrazaron, y entonces les dijo Jesús: por favor, la paz está con ustedes, no tengan miedo, y vayan a ver a los discípulos y díganle que yo los veo ahí en Galilea. Todo tranquilo, no pasa nada. Así. Sí, exactamente. Era la promesa que ya les había dado también a los discípulos, ¿verdad? Sí. Porque en ese entonces todavía eran discípulos, sí. Todavía no eran apóstoles, ¿verdad? Claro. Todavía eran discípulos, ¿verdad? Entonces las mujeres van y les dicen: el maestro los quiere ver en Galilea, ¿verdad? Muy bien. Pues, hermano Arturo, ¿qué predicen las escrituras con respecto de la resurrección de Cristo? Sí, Cristo resucitado se apareció varias veces a sus discípulos. Una de ellas es aquella en la que 2 de ellos regresaban decepcionados a Emaús. Aquel día iban 2 de ellos a su pueblo llamado Emaús, y mientras conversaban se apareció Jesús, se les acercó y siguió con ellos, pero no lo reconocieron. Él les dijo: ¿de qué discuten entre ustedes mientras van caminando? Uno de ellos le respondió con gran tristeza: ¿eres el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han sucedido en estos días? Él les volvió a preguntar: ¿qué cosas? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un
profeta poderoso en obras y palabras, y cómo los sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros creíamos que él liberaría a Israel, pero ya llevamos 3 días desde que esto pasó. Entonces él les respondió: insensatos y lentos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que las escrituras hablaban sobre él. Llegando a Emaús, dijeron: quédate, ya se hace tarde, el día se acaba. Y quedándose, sucedió que cuando se pusieron en la mesa, él tomó el pan, pronunciando la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su lado. Entonces se dijeron uno a otro: con razón nuestro corazón ardía dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Y levantándose, volvieron a Jerusalén para decirle a los apóstoles lo que había pasado y cómo lo reconocieron al partir el pan. Muy bien, hermano. Efectivamente, en varias ocasiones se hizo apariciones Jesucristo, ¿verdad? Para poder dar, para mostrarse y que vieran que él había resucitado. Pero, pues, como bien nos comentas, los hermanos de Emaús, pues no se habían percatado de que era el Señor, ¿verdad? Eso me hace pensar mucho en un poquito la situación que vivimos, ¿no? Porque nosotros quizás, como los caminantes de Emaús, andamos por la vida distraídos, como que andamos caminando y no tenemos realmente esa dirección hacia dónde vamos, y cuando nos encontramos a Jesucristo en el camino, resulta que no lo reconocemos. No reconocemos que Jesucristo nos está llamando, nos está hablando, ¿verdad? Y lo ignoramos. Y es algo de lo que les estaba pasando a estos hermanos de Emaús, ¿verdad? Porque no se habían percatado de que era el maestro el que se les había aparecido. Dicen que solamente hasta que partió el pan y compartió con ellos, se dieron cuenta de quién era, ¿verdad? Y decían: con razón nos ardía el corazón cuando él nos explicaba las escrituras, porque pues él, pues obviamente su presencia debe de imponer. Imagínense, tener enfrente a Dios mismo, ¿verdad? Entonces es una situación que, repito, nos pasa mucho a nosotros como seres humanos en esta vida. Andamos caminando y no nos percatamos de que Dios nos está hablando, de que pues tenemos que buscar también ese camino que Él nos está marcando, ¿verdad? Sí, así es. La resurrección de Cristo tuvo testigos a los cuales se trató de desacreditar e incluso trataron de hacer ver como mentiras, pero pues la noticia no pudo ser detenida, ¿verdad? Pues las mujeres lo hicieron saber y se encargaron de llevar la noticia. Los testigos tuvieron que aceptar y contar lo que vieron para dar testimonio de los hechos y dar veracidad a lo acontecido. No había forma de detener esa verdad tan contundente. Claro. Y aunque los sacerdotes quisieron parar esa noticia pagándole a los soldados para que mintieran, pues no fue posible, ¿verdad? Fue una situación que no era posible de detener. Esto tenía que saberse por todas partes, ¿sí? El sentido de todo esto es pues que debemos de tener en cuenta que la resurrección de Cristo nos va a demostrar 2 puntos muy importantes, ¿sí? Primero, Jesucristo muere porque realmente es hombre. Nos demuestra que realmente Jesucristo fue hombre, su muerte. Y su resurrección nos demuestra que Jesucristo es Dios. Dios, divino. Porque solamente de esa manera
pues pudo haber retomado la vida, ¿verdad? Solamente Dios la da y Dios la quita. Y la puede devolver, dice, ¿verdad? Él tiene ese poder de darla, quitarla y devolverla, ¿verdad? Entonces solamente él tiene ese poder para poder disponer de la vida como él disponga, ¿verdad? Muy bien. Pues tenemos unos saludos por ahí de el padre Rodolfo Alfaro Huerta. Más bien nos están pidiendo saludar al padre Rodolfo Alfaro Huerta, al padre Santiago Ruiz Maya, a el presbítero Reyes Baltasar González Díaz. Nos mandan saludos Mara Mejía, Montse Blancas, Obdulia Casimiro, Mari González, Raulito Canseco. Muchas gracias, Raulito, él está ahorita en el distrito. Mi hermano Miguel Ángel Serapio, saludos. Pablo Rojas, Arafati y mi hermana Lucy Díaz, ellos nos mandan saludos. Ok, vamos a continuar. Hermano Efren, ¿qué nos puedes decir de por qué el hombre debe de rechazar la muerte? ¿Por qué el hombre rechaza la muerte y cómo trata de trascender? Sí, cómo no. Bueno, en este sentido quisiera dar una introducción. Recordemos que cuando Dios establece su reino y que en donde está el paraíso, Adán y Eva, Él les da unos dones preternaturales. Uno de ellos será la inmortalidad, es decir, que no iban a morir, aunque sí iba a venir el Señor Jesús, su Hijo Jesús. Pero dado que se da el pecado original, que ya hemos comentado, pues entonces implementa el plan B, ¿no? Y esta situación en el ser humano crea un inmenso temor a la realidad de la muerte y destrucción de su cuerpo. Por lo que, pues es una situación que es entendible porque es por su propia naturaleza del ser humano, humanamente hablando. Y algunos hombres, con el afán de prolongar su existencia terrenal después de la muerte, han creado mausoleos para que sean honrados y recordados de manera permanente después de su muerte. Como ejemplo, pues tenemos las pirámides de Egipto, el Taj Mahal. Asimismo, en este sentido, debemos de tomar en cuenta que el bautismo para nosotros representa la muerte del pecado y la entrada a la vida cristiana como hijos de Dios y miembros de su iglesia. Por lo que nosotros debemos de considerar la resurrección de Jesús como un sinónimo de inmortalidad para nosotros. Esa es la esencia de este punto. Porque ya Dios nos redimió, entonces también nosotros, como hijos, parte de la iglesia, vamos a resucitar. Hermano Arturo, ¿podrías explicarnos qué es la soteriología? Sí, la soteriología es una rama de la cristología que se ocupa del estudio de la salvación. El término soteriológico se refiere al estudio de la salvación en la Biblia. Es un tema central que abarca desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y presenta a Jesucristo como el Salvador enviado por Dios. La soteriología se trata de la salvación. La cristología se trata del Salvador. Cada tema informa al otro, pero hay una razón por la que cada uno tiene su propio campo de estudio. Pero, ¿de qué nos salvó el Salvador? ¿Por qué no pudimos salvarnos a nosotros mismos? ¿Para qué somos salvos? Nos dice Juan en el capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, Jesús nos salvó de la muerte, pero no de una muerte física, sino una muerte espiritual y nos da la vida eterna.
La soteriología enseña que la salvación es un regalo de Dios recibido por gracia a través de la fe en Jesucristo. El estudio de la salvación es la historia de cómo Dios nos restauró a una relación correcta con Él. Qué interesante, hermano. Como bien mencionas, ¿verdad? La soteriología pues nos enseña, o es el estudio de la salvación. Y bueno, pues nuestro Salvador es Jesucristo, ¿verdad? Él vino a dar su vida por la humanidad. Dicen que hubiera bastado una sola gota de su sangre para haber salvado a la humanidad, pero sin embargo Él dio toda su sangre, dio su vida completa por la humanidad, ¿verdad? Qué grandeza. Y con esto que nos demuestra, porque nos dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, ¿verdad? Entonces, qué grandeza de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a restablecernos esa vida eterna que va a tener nuestra alma, ¿verdad? Porque pues nuestra vida podrá durar, no sé, 70, 80, 100 años si quieren, ¿verdad? Pero nuestra alma va a perdurar por muchísimo, ¿verdad? Entonces, la vida que nos debe de importar, pues es la vida espiritual, porque esa es la que va a perdurar por siempre, ¿verdad? Y qué mejor que llevarla en compañía de Dios, ¿verdad? Hermano Efrén, explícanos entonces por qué debemos de fincar nuestra fe en la resurrección de Cristo. Claro que sí. Pues aquí hay un ejemplo que se dio en la historia del Antiguo Testamento, muy concreto. Recordemos al patriarca Abraham, que Dios nuestro Señor le prometió una descendencia como las estrellas del cielo. Abraham creyó en él, pero también recordemos que Dios le pidió a su hijo Isaac para sacrificarlo, y Abraham no se negó. Claro. Sí, con toda la fe y creencia así lo iba a hacer, pero en ese momento Jesús evaluó su fe y no llevó a cabo esa acción, ¿sí? Pero recordemos ese momento histórico, porque Dios nuestro Señor consideró a Abraham como un hombre justo, digno de recibir la salvación, digno de hablar con él, y digno de recibir sus promesas. Qué maravilla, ¿no? Qué hermoso es esto. Pues de igual forma, en Romanos se expresa que la aceptación de Dios en Abraham por ser un hombre justo, por su fe sólida, también nosotros se nos tomarán en cuenta si confiamos en él con fe, seguros de que por la resurrección de su Hijo Jesús también nosotros vamos a resucitar, aunque no estuvimos presentes. Formamos parte también nosotros de la descendencia de Abraham y pertenecemos al pueblo de Dios. Mediante esta fe que nosotros tengamos de creer en la resurrección de Cristo, nos eleva a una vida sobrenatural, como tú comentabas, hermano, ya que también recibimos la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Así es. ¿Qué más ejemplo? Muy bien, hermano. Sí, porque pues como bien dices, Abraham actúa por un sentido de fe, ¿verdad? Claro. Y él no duda en darle lo más preciado que tenía, que era su hijo, ¿verdad? Y pues dice, pues él me lo está pidiendo, él me lo dio, él me lo quita. Y muchas veces nosotros no comprendemos eso en la vida, ¿verdad? Sí. Porque decimos, o como hubiera dicho también Job, él me dio las cosas, él me las quita. Y de todas formas doy gracias, ¿verdad? Doy gracias y muchas veces nosotros pensamos que cuando parte algún familiar, cuando parte alguna persona querida, pues nos disgustamos a veces con Dios y no estamos entendiendo entonces realmente que la promesa que Dios nos da es que vamos a tener vida eterna. Entonces, ¿por qué tendríamos que estar tan tristes? Pues o ¿por qué tendríamos que estar tan enojados, verdad? Porque hay veces que nos enojamos, sí, y hasta despotricamos contra Dios, ¿verdad? Debemos estar agradecidos. ¿Por qué me quitaste a esta persona? ¿Por qué me quitas a este familiar? Deberíamos de estar
pues quizás agradecidos no, pero sí conformes. Conformes de que va a estar en un mejor lugar con Dios nuestro Señor. Así es, Ahí así va a es. estar. Debemos de entender esa situación, ¿verdad? Muy bien. Hermano Efrén, entonces, explícanos cómo debemos de tener nuestra fe fincada en la resurrección. Perdón, hermano Arturo, podrías decirnos, ya vimos que tenemos nuestra fe fincada en la resurrección, es lo que estamos explicando, ¿verdad? Hermano Arturo, ¿cómo Cristo cumple en plenitud esa promesa? Sí, el hombre ha vencido la esclavitud de la muerte, consecuencia de la esclavitud del pecado, y fue así porque Jesús, un hombre sin pecado, venció al pecado y a la muerte. Nos dice la primera de Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 58. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la promesa que el Señor nos hizo, la inmortalidad. Pero esto lo debemos de dejar, para esto debemos dejar el pecado, que es la causa principal que no seamos inmortales. Ya nos los dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien cree en mí no morirá y vivirá para siempre. Nosotros conocemos el camino, y el camino está lleno de sacrificios, lleno de servicios, lleno de abstinencia, pero lleno de amor. Si nos mantenemos en la verdad, pero en una verdad plena, es seguro que encontraremos la vida eterna, y asimismo se cumpla la promesa del Señor, que es la resurrección y la vida eterna. Sí, efectivamente, hermano Arturo, como estábamos comentando, ¿verdad? A nosotros muchas veces nos pesa o nos hace mucho ruido la muerte, y creemos que la muerte es el final, y eso es falso. Sí. No es cierto. La muerte no es el final. ¿Por qué? Porque Dios nos prometió que después de la muerte hay otra vida. Claro. Y vamos nosotros a esa vida. Me viene a la mente el pasaje de la Biblia, ¿verdad? Donde Jairo pues acude a Jesús porque su hija está enferma, y lo lleva a su casa, y pues cuando llega a su casa, la hija de Jairo pues ya está muerta, y sí, todos están muy tristes. Claro. Y Jesús, al ver esa tristeza de la familia, ¿verdad? Se conmueve tanto que agarra a la niña y les dice: la niña está dormida. Y le habla, le dice: Talita, levántate. Niña, levántate. Y la niña se levanta, ¿verdad? Fíjense, qué maravilla, qué grandeza de Dios al cumplir esa promesa que nos está dando. Y nosotros no lo entendemos. Nosotros nos entristecemos, nos enojamos, no le damos ese sentido, ese valor que debe tener a la resurrección que Él nos promete, ¿verdad? Deberíamos de, como comentábamos hace un momento, no es de que estemos contentos, porque pues es imposible de que estemos contentos ante un acontecimiento así, pero sí debemos de aceptar, tener esa tranquilidad. Claro, tener la tranquilidad. La tranquilidad de que va a estar en un mejor lugar. Van a estar en un mejor lugar. Nuestras personas amadas, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que Cristo nos hace, que Dios nos hace. No podemos hacer a un lado esa grandeza que Él nos entrega con su pasión, todo lo que vivió Él, ¿verdad? Para poder realizar el
el plan de salvación, porque todo esto pues estaba predicho. Ya está, sí, así es, en las escrituras ya está. Así es, y como él lo mencionó siempre, bueno, ok, yo voy a entregar mi vida, pero la entrego porque yo quiero, no porque me la quitan. A él quiso entregar su vida, no es que se la hayan quitado, porque no se la quitaron sus enemigos. Sí, ¿no? Él entregó su vida por voluntad propia. ¿Para qué? Para darle sentido a nuestra fe en la resurrección, ¿verdad? Ya había hecho varios milagros resucitando a varios, resucitó a Lázaro, resucitó a la niña que estoy mencionando, ¿verdad? Y habían visto todo el pueblo las maravillas que había hecho Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, pues en su misma persona nos da esa enseñanza. Entonces, nosotros no debemos de estar tristes porque se nos acaba nuestra vida mortal, ¿verdad? Podemos decir que la resurrección está anunciada desde el Antiguo Testamento. Cristo nos muestra la resurrección como una verdad irrefutable. Nuestra resurrección gloriosa solo será posible unidos en Cristo. Somos santificados por la sangre de Cristo que nos limpia del pecado y por la fe en su resurrección que nos justifica mediante el bautismo. Nuestra resurrección está garantizada en la resurrección de Jesucristo. La promesa de salvación fue plenamente en Jesucristo eternamente. El tiempo se nos agota, hermanos, y quiero agradecer a nuestros hermanos por su grandiosa participación en este programa. Hermano Efrén, ¿podrías darnos tu conclusión del tema? Sí, como no, con gusto. Nosotros que formamos parte del pueblo de Dios, mediante el bautismo, debemos profesar nuestra fe para alcanzar la resurrección y estar en presencia de Dios, mediante el cumplimiento de los mandamientos, dando constancia con nuestras obras día con día. Muy bien, hermano. Hermano Arturo, agradecemos tu participación. ¿Nos quieres dar tu conclusión? Igualmente, muchas gracias por permitirnos participar. Sí, Jesús nos enseñó la resurrección como verdad irrefutable y que permaneciendo y estando unidos a Él, como Él nos los hace ver en la parábola de la vid y el sarmiento, nuestra resurrección está asegurada. Que somos santificados por la sangre de Cristo que nos limpia del pecado y por la fe en su resurrección que nos justifica mediante el bautismo. Por lo que nuestra resurrección está garantizada en la resurrección de Jesús. La promesa de la salvación fue plena en Jesucristo eternamente. Muy bien, hermano Arturo. Pues agradezco su participación, hermanos, y también vamos a agradecer al padre Jorge Rosas, que es el responsable de la Comisión de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Toluca, a nuestro staff, a Belén, Cari, Lalo, Lupita, a los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral que nos están apoyando en la producción de nuestro programa, la hermana Sonia, Luis, Felipe, Leinali. Asimismo, los invitamos a continuar escuchando nuestro programa, ¿verdad? En nuestro próximo programa será el tema María, nuestra grandeza. No se pierdan, por favor, ese programa porque va a estar muy, pero muy interesante. Háganlo desde Red San José Radio en el 106.9 de FM o en el sitio www.encuentroconlaverdad.com o en la página de Facebook Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. Y para los que no pudieron escuchar completo el programa o quieren invitar a algún hermano a escuchar el programa del día de hoy, este se repetirá el día miércoles a las 7. Lo pueden escuchar por Red San José Radio o por nuestra página de Facebook, ¿verdad? Vamos a agradecer a nuestro Señor por este mensaje de fe y esperanza tan lleno de amor que nos da a través de nuestros invitados
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luz y sal, hermanos. Reunir y servir. Los esperamos el próximo lunes. No se pierdan el programa. La Escuela Pastoral es una institución de enseñanza que se dedica a impartir instrucción religiosa católica para obtener una formación integral de auténticos cristianos. Zagales del Buen Pastor.